Ongi etorriak izan udalbatzarreko bigarren zatiari. Zazpigarren kontrol mozioarekin hasiko gea. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre las medidas para impulsar el empleo de calidad. Kontrol mozio EH Bildu taldeak aurkeztua kalitatezko enplegua bultzatzea aldera neurriak ziurtatzea dela eta. Medidas para impulsar el empleo de calidad. EH Bildu taldearen txanda. Bai, mozio honek konpromiso importante bat gogoratuta eskatzen du biak aldi berean. Hiriko errealitatea kontuan hartzeko eta kasuan dagokion moduan klausula sozialak erabiliko dituela ziurtatzeko. Udaleko obretan enplegu duina ziurtatzeko neurri egokiak erabiliko dituela. Hori da gobernuari eskatzen zaiona, dagokion lekuan eta behar diren baliabideak erabiliko dituela kalitatezko enplegua sustatze aldera. Izan ere, behin baino gehiagotan udal gobernuak kritika jaso ditu kalitatezko enplegua sortu baino kontrako norabidean jokatu duelako, eta horren adibide aipatzen dira mozioan eta hemen esango ditut hainbat adibide eta lekuko. Adibidez lan eskaintza publikoan, goizean ere honen inguruan aritu gera, prekarietatean lanen ari direnen egoera egonkortzeko bidea izanik eta ez dira adostasunak egin beren negoziazioan. Edo bigarrena, eraikinak birgaitzeko ordenantza prestatu zenean, adibidez, lehendik zeuden hobekuntzak ezabatu zirenean. Gipuzkoako eraikuntzako hitzarmenari zegokion baldintza ezabatu zulako gobernu honek. Eta ekite hori buruz, azalpenak eskatu zaizkio, bai arlo politikotik, bai arlo sindikaletik. Edo hirugarrenik eta zer esanik ez, klausula sozialen inguruan eta lan baldintzen inguruan behin baino gehiagotan aritu gera. Esan bai, esaten duelako erabiltzeko asmoa duela, baina gero, ekarri ditugunean ona proposamenak, behin eta berriz ezezkoak jaso ditugu. Urrun joan gabe, joan den hilabetean, udaleko obretan kontrola emateko proposamenari ezezko eman zion, edo udal batzorde ziraunkorra sortzeko proposamenari ezezkoa eman zion. Eta baita, ekarri izan ditugun zehatzago ziren beste batzuei ere ezezkoa eman zien. Udal gobernuak objektiboak ez garela erantzun zigun, baina aipatutazko ez gain, eta ezezkoiek hor daude, lekuko dira, berriki jaso dugun ekitea objektibotasunaren lekuko jarriko dugu. Berriz ere Gipuzkoako eraikuntzako hitzarmena alboratu eta enplegu duina ziurtatzeko klausula sozialak ahaztu eta obrarako langileak edozein modutan jarri egin nahi dituzue. Eta orduan ez da harritzeko udaleko obra guztiak susmopean egotea. Porque no es impulsar empleo de calidad contratar una obra pública en un edificio público y aplicarle el convenio de grandes almacenes. No el de la construcción, no, el de grandes almacenes. Una obra, por cierto, que además es para albergar al Departamento Municipal de Urbanismo, que en fin, parece que algo tendría que tener que ver con la obra y la construcción. Pasando de las palabras a los hechos, este grupo ha propuesto en el seno del Consejo de Administración de Anoeta, por ejemplo, una serie de medidas concretas para llevar un control exhaustivo y estricto de las cláusulas sociales, que ya están establecidas, pero y que había obligación contractual por parte de las empresas de cumplir las condiciones del convenio de construcción de Guipúzcoa. Pero como el Gobierno no terminaba de echarse para adelante con este control, pues una vez más hemos tenido que ser parte de la oposición quienes hagan la iniciativa. Contratan una obra, en este caso, que estamos hablando ahora mismo de $500.000 de euros, con una rebaja del 20%, y termino con esto, a costa de las condiciones del personal que va a trabajar en la obra. Adelantaron ustedes un voto favorable a esta moción. Esperamos que el compromiso siga firme porque hace falta tomar medidas para que esto no vuelva a pasar y eso sí, esperamos no nosotras las explicaciones, sino la gente que les está escuchando. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda, ez du txanda erabiliko, talde popularrak, ez da ere, sozialistak
ez da ere, jeltzadeak bai. Arratsaldeon. Bueno, pues nosotros desde el Gobierno municipal negamos la mayor tanto en lo general como en lo concreto. Es decir, el empleo que se fomenta desde el Gobierno municipal, bien sea directamente o bien sea a través de las subcontratas o contratas que realizan trabajos para el mismo, pues es de calidad, cumple con las condiciones, hay un montón de cláusulas sociales que se ponen y se controlan. Hasta donde podemos llegar, tampoco podríamos llegar a donde quisiéramos a lo mejor llegar, pero legalmente no podemos llegar, pero las que están puestas, las que son legales, con toda la variabilidad que existe en todo esto, pues se ponen y se hacen cumplir. Es más, habíamos propuesto leer esta moción para votar que sí, igual que hemos hecho a la mañana con una muy similar del grupo de Irabasí. Y ya pasando a lo concreto, claro, a mí, pues hombre, si realmente hubiesen querido saber lo que ha pasado con el caso concreto de las obras del edificio de San Martín 48, donde efectivamente se va a ubicar el Departamento de Urbanismo Sostenible de manera provisional durante un cierto tiempo, pues si hubiesen preguntado en la Comisión de Hacienda, repito, pues se le hubiese explicado cuál es la situación. ¿Y cuál es esta situación? Pues la situación es que los únicos que están sujetos al convenio de grandes almacenes son aquellos que son plantilla del propio Corte Inglés. Porque en este caso el Corte Inglés tiene diferente manera de actuar. Hay veces que tiene empresas diferentes, por ejemplo, IECISA, Informática del Corte Inglés, el Corte Inglés Viajes, pero la división de grandes clientes, que es la que hace este tipo de reformas y de obras en edificios, esa está dentro de la estructura general del Corte Inglés. Por eso ellos, los representantes del Corte Inglés, manifestaron que sus representantes, los que dirigen la obra, como son empleados suyos, son los que están sujetos a ese tipo de convenio. Sin embargo, tengo aquí un certificado que yo efectivamente cuando vi esto pues me preocupé de saber la verdad del jefe de personal a nivel de todo el Estado del Corte Inglés, de la división de empresas, en el que certifica que y leo de manera textual, que el Corte Inglés, Sociedad Anónima, se compromete a que cualquier profesional que vaya a participar en la ejecución de las obras de ordenación de los servicios de la Dirección de Urbanismo Sostenible en el edificio sito en la calle San Martín 48 de Donostia estará adscrito al convenio colectivo de la construcción, como así me han confirmado que están. Y además añaden otra cosa que también no se lo pedíamos, pero que en cualquier caso nos alegrará a todos, y dice de igual manera se certifica que todas las empresas que participen en el citado proyecto serán del País Vasco, con lo cual digamos que por una parte el convenio será el de aquí y por otra parte pues lo realizarán ciudadanos que viven aquí, por tanto que tienen sus impuestos y demás aquí en Euskadi, en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Y por lo tanto, como digo, si lo hubiese preguntado, pues yo le hubiese dado esta explicación que, en fin, como digo, es bastante clara y contradice pues lo que en algún periódico se ha podido leer, porque está bien, el periódico dice lo que quiere decir, pero bueno, la realidad a veces no tiene por qué coincidir con esto. Y luego hay otra cuestión que también yo quería traer aquí a colación, que hay un programa de informativo que tiene una cosa que se llama Maldita Hemeroteca, que yo no voy a hablar de la maldita hemeroteca, pero sí voy a hablar del maldito archivo de expedientes administrativos. Pero claro, yo tengo aquí una propuesta ante la Junta de Gobierno local de 4 de abril del 14, firmada por Nekane Burutarán, que lógicamente saben ustedes quién es, saben ustedes quién era el alcalde, saben ustedes quién era el equipo de gobierno, quién era el partido que estaba en ese momento. Y claro, ¿a favor de quién es esta obra de 676.245,39 euros, un 32% más que la actual? Pues a favor del Corte Inglés, porque lógicamente el Corte Inglés tiene derecho a personarse y derecho a licitar, y por lo tanto fue el adjudicatario. Esto además se dio en otros dos casos más, es decir que bueno, pues si se presenta, en este caso el Corte Inglés cumpliría, igual que ha cumplido ahora, pues con los diferentes convenios, uno u otro. Eskerrik asko. Ixteko txanda, EH Bildu taldeak. Bueno, ulertzen dut mantentzen duela aldeko bozka, pozgarria da. Kontua da, sentitzen dut, baina zuen sinesgarritasuna benetan kolokan dago. Zeren hemen kontua ez da nori ematen zaion, baizik eta ark zer esaten duen. Eta nik irakurriko dut hemen tokiko gobernu batzordean jartzen duna. Eta jartzen du. La empresa adjudicataria, que me da igual quién hace las rebajas,
ha declarado aplicable a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, y la actividad objeto del contrato es una obra, el convenio colectivo de grandes almacenes, estatal, por cierto. Bien, resumiendo, pues si ustedes han conseguido que la adjudicataria parece que va a darle la vuelta a esto y ya no va a colocar los andamios de las perchas y los sueldos del operario ya no van a ser a precio de sueldo, pues fenomenal, porque desde luego hasta ahora parece que la obra pública del PNV y el PSOE le han llegado las rebajas y desde luego las rebajas de primavera empiezan principalmente por la rebaja de los sueldos. Y no tiene nada que ver quién hace la obra, sino con qué convenio se les está aplicando a quienes la hacen. Y aquí pone lo que pone. Y, por cierto, por aclarar las cosas, preguntar preguntamos, porque si no hubiéramos interpelado sobre este asunto, no estaríamos ahora mismo hablando aquí. Si ustedes no se coordinan y la respuesta que se da en una comisión no es la respuesta que se tenía que dar, pues eso es un problema de ustedes. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gera jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, boto azalpen txandarik nahi da, ez, beraz, hurrengo puntura pasatuko gera, irakurri egingo dugun puntua da. Kontrol mozioa, EH Bildu taldeko Olaia Duarte Lópezek aurkeztua. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua etxerik gabeko pertsonentzako baliabideak direla eta moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre los recursos de las personas sin hogar. Bai, EH Bilduk dauka hitza irakurtzeko. Bai, arratsaldeon, mozioak 3 puntu ditu. Lehenengo puntua, el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno Municipal a que ponga en marcha lo antes posible los recursos que recoge la cartera de servicios sociales para las personas que viven en situación de exclusión y de calle. Udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udalgobernuari gizarte zerbitzuen zorroak, bazterkeria eta kale egoeran bizi diren pertsonentzat jasotzen dituen baliabideak martxan jar ditzala lehenbailehen. Bigarren puntua, udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udalgobernuari udaltaldeekin eta etxegabekoekin lan egiten duten eragileekin lansaio bat egin dezala, etxegabentzako euskal estrategiak Donostian izango duen eragina azaltzeko. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno Municipal a que convoque una sesión de trabajo en la que participen los grupos municipales como los agentes que trabajan con personas sin hogar para explicar la incidencia que tendrá en San Sebastián la estrategia vasca para personas sin hogar. Hirugarren puntua, udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udalgobernuari urtarrileko udalbatzarrean aho batez onartutako mozioak jasotakoa bete dezala. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno Municipal a que cumpla el contenido de la moción aprobada por unanimidad en el Pleno de enero. Eskerrik asko. Bai, zuri, aldeko botuak, hau batez onartzen da, hurrengo puntura pasatzen gera. Bederatzigarren kontrol mozioa, EH Bildu. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Donostian etxe bizitzen alokairuan zer nolako prezio aldakuntza dagoen neurtzea dela eta. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre la medición de la variación del precio de la vivienda en alquiler en Donostia. Sobre la medición de la variación del precio de la vivienda en alquiler en Donostia. EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues esta es otra moción de control en positivo sobre una de las cuestiones que más preocupa a la ciudadanía donostiarra. La situación del precio de la vivienda, junto con la inestabilidad y la precariedad laboral que están y que muchas veces tienen influencia una en la otra, son precisamente cuestiones que preocupan y preocupan mucho a sectores muy importantes de nuestra ciudadanía. Y precisamente en la medida en que la condición, que el acceso a la vivienda es una condición indispensable para poder desarrollar el proyecto de vida, el proyecto vital de cada uno de los y las ciudadanas, es por ello por lo que entendemos que el Ayuntamiento, como principal, como institución más cercana al ciudadano, a la ciudadana, tiene que tomar todas las medidas que estén en su mano para, evidentemente, facilitar este acceso a la vivienda. No decimos que no se haya hecho nada, se ha hecho mucho y se ha venido haciendo mucho a lo largo de muchos años. Lo que sí decimos es que, evidentemente, tenemos una situación que está detectada, que es el incremento constante del precio de la vivienda, especialmente además representativo últimamente, en los últimos años, en lo referente al mercado de alquiler.
Y esto, lógicamente, nos preocupa, y nos preocupa mucho. Y nos preocupa más el hecho de que recientemente, a la hora de aprobar y con motivo de la recientemente aprobada Ordenanza Municipal Reguladora de Uso de Vivienda Turística y de Alquiler de Habitaciones de Vivienda Habitual para Uso Turístico, casi nada el título de la ordenanza, efectivamente una y otra vez les preguntábamos y les insistíamos en ¿han realizado ustedes un estudio sobre la vivienda de alquiler, sobre el comportamiento de la vivienda de alquiler, sobre la incidencia precisamente que puede tener el mercado de los pisos de uso turístico precisamente sobre el mercado de alquiler y sobre las condiciones del mismo? Y una y otra vez nos encontramos con una respuesta negativa. No se había realizado ese estudio y, lógicamente, nosotros desde el primer momento, Finitio, teníamos claro que tenía una incidencia tanto en la oferta como en las condiciones de la misma, entre otras, evidentemente, el precio. Y esto es algo que inicialmente no parecía ser compartido por algunos grupos del Gobierno y ahora incluso los grupos del Gobierno están admitiendo que efectivamente, bueno, no saben en cuánto, en qué porcentaje, pero que alguna incidencia la tiene. Nosotros desde el principio la teníamos claro que tenía y que además esa incidencia que tenía no era positiva ni para el mercado ni para el precio. Eso no significa para nada que cada uno de los pisos de uso turístico vayan o se hayan detraído todos y cada uno de ellos del mercado residencial permanente. No estamos diciendo eso en ningún momento. Estamos diciendo que hay una doble influencia. Estamos diciendo que hay una serie de pisos que se han detraído del mercado residencial y eso es indudable. Serán más o serán menos, pero es indudable que esa circunstancia existe y es indudable igualmente, igual de preocupante que la primera, que en base a eso otros, los que antes se destinaban al mercado residencial y se siguen destinando al mercado residencial de alquiler, no han variado en ese sentido el destino del mismo, sin embargo lo que sí han variado es la renta que tienen que pagar los y las inquilinos por estar en esa vivienda. Y lógicamente es otra cuestión que importa. Y como el Ayuntamiento, desgraciadamente, no tiene datos sobre esta materia, a pesar de que entendemos que podía ser factible precisamente obtener estos datos a través del depósito de la fianza obligatoria que hay que depositar en el Gobierno vasco, pero se nos dice, cosa que nosotros no compartimos, pero se nos dice que el Gobierno vasco dice que no puede facilitar legalmente estos datos, nosotros negamos la mayor, pero mientras que eso se consiga, ¿qué decimos? Bueno, que el Gobierno municipal cree un observatorio de vivienda que analice la evolución del mercado de vivienda de alquiler. Eso es lo que estamos diciendo en el punto primero. ¿Y es o no es importante tener esos datos? Nosotros tenemos claro que sí. Y en segundo lugar, que inste a encargar un estudio de la incidencia de la eclosión del fenómeno de los pisos turísticos en la ciudad, tanto en la oferta como en el precio de los que siguen destinando al mercado residencial de alquiler. Eskerrik asko. Irabazi taldearen txanda, bai? Bai, eskerrik asko. Bueno, desde Irabazi Donostia nos vemos muy preocupadas también por la problemática del acceso a la vivienda de la ciudad. De hecho, hicimos hace más o menos un año una campaña dedicada al tema que se llama Etxebizitza SOS Vivienda. De hecho, hay una página web, si la gente quiere consultarla, Etxebizitza SOS Vivienda todopegado.org. Y es una preocupación que compartimos por la ciudadanía. Ricardo lo ha comentado, la encuesta de percepción ciudadana indica que un 80% de los y las donostiarras consideran que no se accede a la vivienda a un precio razonable. Y paralelamente un 90% considera que Donostia es una ciudad cara para vivir. Y entonces, ¿qué tipo de situación nos encontramos hoy? Situaciones como la de los y las jóvenes donostiarras que tienen tanta dificultad para encontrar un alojamiento asequible, que tienen que ir a vivir en los alrededores de la ciudad, cuando paralelamente familias con alto poder adquisitivo, que se lo pueden permitir, compran pisos en la ciudad para distintas opciones, entre las cuales veraneo. Y cuando hablo de familias con alto poder adquisitivo, pueden ser familias de aquí cerca, pero también de muy lejos. Hay que saber que en esta ciudad, hoy en día, hay agencias inmobiliarias que directamente tienen los anuncios en el escaparate, en ruso. En ruso tienen los anuncios. Nosotras también pedimos en su tiempo un estudio más específico sobre el alquiler y sobre también la vivienda vacía,
Porque cuando se presentó el estudio sobre la evolución del precio de la venta, anteriormente a la presentación del plan de vivienda, hicimos una moción pidiendo que pues, se haga el mismo tipo de estudio o de esfuerzo sobre el tema del alquiler y de la vivienda vacía. Se votó, no me acuerdo si por unanimidad, pero con el voto favorable del Gobierno. Al final, ese tipo de información no fue objeto de estudios específicos, sino que se integraron en el plan de vivienda. Y algunos datos son bastante reveladores. Ayer hice un experimento empírico. Entré en una página web para buscar pisos para residencia, para alquilar, el más conocido, y me puse a buscar apartamento en alquiler en Donostia. Resultado, 4 o 5 pisos en alquiler. El más barato, ¿cómo es? Es un local de 40 metros cuadrados transformado en vivienda en el polígono 27. Es decir, la ventana que tiene es la típica vivienda de los locales un poco arriba, a 2 metros de altura, así alargada. Precio, 500 euros al mes. 500 euros al mes, 40 metros cuadrados, un local transformado en vivienda en el polígono 27. Datos del plan de vivienda. Número de contratos de alquiler firmados a través de Alokabide en Donostia no para de bajar desde 2014, concretamente casi dividido por 2. Otros datos del plan de vivienda. El precio medio del alquiler no para de aumentar desde 2012, concretamente un 20% más. Pero ese incremento no es lineal, es así. Exponencial no sé, pero hay una aceleración, porque desde 2015 asistimos a un incremento de 14%. Nosotras tampoco entendemos por qué el Gobierno vasco no quiere soltar esos datos. Esos datos se pueden elaborar sin ninguna información personal y serían muy útiles para poder tener visibilidad sobre la evolución del mercado de alquiler. Creemos que la problemática de la vivienda merece un observatorio, o por lo menos que sea la próxima prioridad de la unidad de información municipal, que es el órgano que se encarga de recoger datos y hacerlos públicos. Y nada más que añadir, vamos a apoyar la moción porque nos parece acertada. Gracias. Bai, eskerrik asko, talde popularrak ez, talde sozialistak bai. Sí, bueno, guardián, o buenas tardes, Arratsaldeon ya. Bien, vaya en primer lugar que no quiero decir que estemos más, porque estoy seguro que todo el mundo está muy preocupado, pero desde luego, en este caso, el Gobierno municipal y mi grupo en concreto, los y las socialistas de Donostiarras, estamos tan preocupados como el que más o la que más con la evolución del precio de la vivienda en nuestra ciudad y en general, ¿no? Yo creo que esos datos, algunos datos que se han dado, hombre, no quiero entrar al detalle, pero el decir he entrado en Idealista y he visto 4 pisos y además los anuncios están en ruso, me parece como mínimo anecdótico, y me parece que no se puede tomar el todo por una parte pequeña y absolutamente anecdótica. Yo creo que lo que hay que hacer es lo que hemos hecho nosotros, que es hacer un estudio riguroso, muy riguroso, primero, con un análisis y un diagnóstico de cuál es la situación, y eso nos ha llevado meses. Y, hombre, yo creo que cuando uno ha hecho un diagnóstico que le ha llevado meses con profesionales, con datos oficiales del registro de la propiedad, cruzando por datos, en fin, todos hemos podido ver con una presentación que duró 2 horas ese estudio. Yo creo que eso tiene un poquito más de rigor que otras cosas que se dicen, que al final un anuncio está en ruso, pues hombre, también hay menús en los restaurantes en francés y no sé eso muy bien a dónde quiere llegar con eso. Me parece que son cosas que pasan que tampoco las podemos evitar y no tiene demasiada relación con el precio de la vivienda. Dicho esto, nosotros hemos hecho, además de ese diagnóstico, un plan de vivienda, que yo quiero recordar que nos hinchamos a pedirlo en la anterior legislatura, que está bien que nos planteen esta moción, pero nos hinchamos, nos aburrimos de pedirlo en la anterior legislatura y nos dijeron que no hacía falta, que el presupuesto de Echeincha ya era el plan de vivienda. Bueno, nosotros hemos hecho un plan de vivienda que hace ese diagnóstico y propone una serie de soluciones concretas. Y es un plan de vivienda absolutamente pionero, diría yo, en algunos aspectos. El martes lo presentamos, entre otros, a Ascongi en Adegui y nos decían que era un plan que nos felicitaban por cómo entraba al detalle y a cuestiones absolutamente terrenales, a pie de calle, para proponer soluciones concretas, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que en ese sentido también estamos actuando e intentando poner y ofrecer soluciones. ¿Significa eso que que haya un observatorio de la vivienda es absolutamente imprescindible y que va a resolver de la noche a la mañana el precio de la vivienda en Donostia San Sebastián? Pues lamentablemente ya me gustaría, mañana mismo lo pondríamos en marcha si fuera así, pero todos sabemos que eso no va a ocurrir.
Existe a día de hoy ya un observatorio de la vivienda, lo tiene el Gobierno vasco, que no ha hecho referencia a ello, pero lo tiene el Gobierno vasco, y nosotros lo que sí vamos a hacer es actualizar el estudio de evolución del precio de la vivienda en nuestra ciudad continuamente. Es decir, yo creo que eso es mucho más importante, quizás se le podría llamar también observatorio, pero hacer una actualización constante para tener datos reales y fiables como hemos tenido hasta ahora y como hemos querido hacer con rigor, hechos por profesionales, de cuál es la situación del mercado en nuestra ciudad. Y de hecho ya hemos encargado una actualización para el primer trimestre de este 2018 para que nos digan cuál está siendo la evolución de ese precio de la vivienda en la ciudad. Por lo tanto, creemos que además no tenemos para un observatorio, habrá que ver, porque la moción no entra en eso. ¿Qué significa un observatorio? ¿Significa más personal? ¿Significa dotarlo de medios? ¿Qué es un observatorio? ¿O simplemente es quedarnos sentados mirando a ver qué pasa con la evolución y viendo cómo sube la gráfica o baja? Yo creo que le falta también un poco de sustancia a la propuesta, porque ¿en qué consiste ese observatorio? Por lo tanto, nos parecía un poco irresponsable admitir o votar a favor de un observatorio que no sabemos en qué consiste, si en coger 5 personas y que se ocupen de ello, si en mirar únicamente las estadísticas, nos parece un poco indeterminado, ¿no? Y luego está el tema de la incidencia de los precios turísticos. Nosotros reconocemos que efectivamente puede haber una incidencia y, de hecho, uno de los argumentos para la ordenanza de pisos turísticos es que, entre otras cosas, tiene también influencia en el alquiler, en el precio de la vivienda, etcétera. Pero ya lo hemos explicado en muchas ocasiones. Es sumamente difícil medir esa cuestión. Y lo he explicado muchas veces, porque no hay una relación directa entre tener un piso como alquiler turístico y que ese piso vaya después, si no lo está, a ser piso de alquiler de larga duración. Porque las motivaciones que tiene una persona para alquilar una vivienda como piso turístico no son necesariamente las que pueda tener una persona para alquilarlo a largo plazo. Y además, porque eso, el piso turístico le ofrece una disponibilidad y unas características que no tiene de otra manera. Por lo tanto, y termino ya que me he pasado de tiempo, no vamos a votar a favor de esta moción, pero desde luego no implica para nada que no estemos preocupados y trabajando por el precio de la vivienda en nuestra ciudad y por hacer más vivienda de VPO y por incidir en la vivienda. Eskerrik asko. Izteko txanda, Bildu taldeak dauka. Pues vaya sorpresa. Vaya sorpresa. Nos dice que no concretamos demasiado en la moción. Cuando concretamos demasiado es que no podemos votar que sí porque ustedes han concretado tanto que como no vamos a poder cumplir, pues casi vamos a decir que no. Si les establecemos plazos, si les establecemos condiciones, cuando les dejamos y confiamos en decir, bueno, creamos un observatorio de la vivienda y les dejamos que ustedes establezcan cuál es la forma más adecuada, la estructura más adecuada, el tiempo más... No, entonces es que ustedes no nos han concretado. Hombre, mire, desde luego lo que no estamos es, proponiéndoles un concurso de Eurovisión, porque no es de nuestro tipo. No estamos pensando en eso. Estamos pensando, lógicamente, cuando estamos hablando de un observatorio de la vivienda para precisamente que proporcione y que disponga de datos reales y constantes de la evolución del precio de la vivienda en alquiler, porque ustedes no lo han hecho. Ustedes no lo han hecho, nosotros tampoco, no se ha hecho hasta ahora. No estamos diciendo que nosotros lo hagamos hecho, estamos diciendo que ese dato no se conoce en la ciudad y no hay esa evolución. Y aunque lamentablemente, o aunque parecería lo más lógico que el Gobierno vasco nos suministrara esos datos, como parece ser que el Gobierno vasco debe entender que esto es una cuestión muy complicada de salvar. Ayer mismo había unas declaraciones que se podían obtener datos de la ITE, que también las tiene el Gobierno vasco, pero estos deben ser dificilísimos. Bueno, yo no lo acabo de entender y discrepamos absolutamente de eso. Pero como discrepamos de eso, pero no nos podemos quedar sentados, como decía usted, porque esta foto es demoledora. Esta foto es demoledora, que es la evolución precisamente del precio de alquiler en esta ciudad. 252 euros desde junio, un precio de 90 metros cuadrados es lo que ha crecido. Como esa foto es demoledora, lógicamente tenemos que hacer algo. Y el crear un observatorio de la vivienda para que tengamos esos datos, para que no sean los datos que a uno le parezca o que haya visto en una página web o haya visto en otra, o haya visto en un portal o haya visto en otro, no, sean datos comprobables y que se puedan evaluar. Ustedes a eso dicen que no. Y cuando ustedes dicen, no, admitimos con la boca pequeña que sí existe una influencia con los pisos de uso turístico, pero tampoco queremos saber cuánto es, porque eso es lo que están diciendo que no. Van a votar que no precisamente a que se haga un estudio de cuánto es. ¿Por qué ustedes quieren decir que no? ¿Por qué no les interesa decir cuánto y medir cuánto supone la evolución y la incidencia de la eclosión de los pisos de uso turístico sobre el mercado residencial de alquiler? A nosotros sí nos interesa, ya veo que a ustedes no, con lo cual tan preocupados no deben estar con la materia. Eskerrik asko, bozkatzera pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, boto azalpen txandan talde popularrak eskatzen du hitza.
Arratsaldeon, eskerrik asko Alkaze jauna. Bueno, nosotros hemos votado que no, no porque no nos preocupe el tema de la vivienda en nuestra ciudad, pero bueno, ya lo ha dicho el delegado, si el Gobierno vasco es quien tiene la competencia y además tiene un observatorio, lo que habrá que reclamarle al Gobierno vasco y a la consejería competente que nos dé los datos. Yo no entiendo por qué no nos dan los datos. Si están los datos, pues que nos den los datos. Y además podríamos tener aquí un observatorio, pero también con nosotros como ciudad y como ayuntamiento tenemos que ver qué podemos hacer nosotros para tomar medidas con respecto a cómo se incrementa el precio del mercado de alquiler. Y al señor Loic le diría, mira, yo ahora mismo acabo de encontrar un anuncio en Amara, 70 metros cuadrados por 1.000 euros. No es explicación. Entonces, es muy... Sí, pero bueno, que hay que hacer las cosas bien. Y si el que tiene las herramientas es el Gobierno vasco, que lo haga el Gobierno vasco. Que lo haga el Gobierno vasco. Y que nos pase los datos y conoceremos los datos. Ahora bien, lamentablemente, como Ayuntamiento de San Sebastián, de muy difícil manera podremos incidir en que no suban o que bajen o que dejen de bajar los precios del mercado de alquiler. Y además, San Sebastián, el mercado de alquiler, la verdad es que a lo largo de muchos años no ha habido una cultura del alquiler en esta ciudad. Porque no es de ahora, de hace muchísimo tiempo. Gracias. Zuri, hurrengo puntura pasatuko gera. Kontrol mozioa, EH Bildu taldeko Josu Mirena Ruiz. Kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua Carlos Lehenengoaren ingurukoa. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre el tema de Carlos I. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, atxaldeon. Bueno, Carlos Lehenengo proiektua dela eta goratu nahi dut, azaroan Pilar Aranak tablero azpiko pasabidean egin behar dian hobekuntza batzun zirriborroa aurkeztu zitula. 300.000 euro zituen 2017, aurrek urteetan ere dirua bazuen, diru hori 2018ra pasada, 18an beste 160.000 euro zeuden, eta ematen duenez proiektua bukatuta dago eta aurrera eramango da. Guk eskatzen duguna da, nola auzotarrei emandako hitza ez dezuen bete, Carlos Lehenengoan, baina behintzat auzora jun eta aurkeztu egin behar dezuena. Beak ere, erantzizuelako ere, taon aldakuntza batzuk egingo diela auzoan, Podabinez aldean. Horregatik, kontrol mozioan eskatzen dugu. Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio, Carlos Lehenengoan egin nahi duen proiektua eta eremuan, egin beharreko aldaketak auzotarrei auzoan bertan aurkez diezazkiela. Badakigu hau dela parke bat, Podabinez eta Ferreriaz arteko pasalekoan errepide azpian egingo dana. Eta bigarren puntuan eskatzen duguna da, nola mantenuak ere dirua dauka, argitegi eta lorategiak hobetzeko, eta dia 163.000 euro, bi departamentuen artean elkarlana susta dezatela Carlos Lehenengoan egin beharreko guztia koherentzia izan dezan. Eta hau eskatzen dugu azaroan aurkeztu zulako delegatuak zirriborro batzuk. Baino, hablando de Carlos I y de un proyecto de Carlos I, no estamos hablando de ensanchar las aceras, por ejemplo, de los pares, los impares o de Amaldos. No, porque según la delegada es una obra de envergadura y por lo tanto no la va a realizar. Por supuesto, el vial no se toca, no se estrechan los carriles, no se construye mediana, no se elevan los pasos de peatones, porque según la delegada, la Diputación no lo permite. No se coloca el radar porque el Gobierno vasco tampoco lo permite para que haya calmado de tráfico. Por lo tanto, nada nuevo en estos 3 últimos años, ningún paso adelante, lo que supone todos los pasos para atrás. Porque lo único que traen y lo único que proponen es un parquecito como decía antes, debajo de los tableros. ¿Y por qué van a hacer ese parque debajo de los tableros si se van a gastar casi 400.000 euros? Porque saben que no se van a tirar los tableros de Carlos I, porque en esa misma reunión la señora Pilar Arana, la delegada, dijo que no se van a quitar los tableros de Carlos I porque colapsaría diferentes zonas de la ciudad. Por lo tanto, han necesitado 3 años para mejorar un
un pasadizo que está justo debajo de los tableros y para no avanzar en nada más. Y por lo tanto, causa vergüenza y estupor cómo hoy, cuando traía una moción ordinaria Irabassi para hablar que la Comisión Interinstitucional entre Ayuntamiento y Diputación, que la montaron ustedes para estudiar la GUI 20, es decir, la variante entradas y salidas de San Sebastián, y cuando quieren pedir y se pide esa comisión que ha dado de sí, pone el Gobierno una moción diciendo que piden el quitar Carlos I. Y yo creo que ya vale de demagogia y de engañar a todos los vecinos, o de intentarlo. Yo creo que ya ha llegado la hora en que realmente, si es esto lo que van a hacer en 4 años, y es lo único que van a hacer, pues lo hacen y ya está. Pero ya el seguir engañando de esa manera, como decía anteriormente, causa estupor. Bai, eskerrik asko, Irabazi taldeak ez du hitzik hartuko, talde popularrak ere ez, sozialistak ere ez, jeltzaleak. O sea que sí hubo reunión, porque si me dice que en la reunión dije algunas cosas, por lo visto hubo reunión con los vecinos, que es lo que ha empezado diciendo que no hubo. Hubo reunión con los vecinos y claramente y delante de los vecinos dije lo que íbamos a hacer y lo que no íbamos a hacer, porque no dependía solo del ayuntamiento. Por tanto, de engañar, nada. El proyecto que se presenta a los vecinos, pues es lo que vamos a hacer. Claro, tiene un plazo de licitación, de ejecución, de vuelta a licitar con pliegos y de llevarlo a cabo. Pero está en camino, es lo que se presentó, bueno, el bosquejo que se presentó a los vecinos, que luego hicimos el proyecto de ejecución. Yo solo me comprometo a lo que puedo comprometerme con el 100% del compromiso, valga la redundancia, porque es la responsabilidad con la parte del presupuesto y con lo que mi departamento puede realizar. Es lo que expliqué en aquella reunión y es lo que vamos a hacer. Y además lo he explicado, he contestado a algunos de los emails que me remiten los vecinos preguntándome el estado de la cuestión, pues es también lo que les he contestado. En fin, la situación es manifiestamente mejor de la que estaba antes. Seguimos trabajando para que ese entorno mejore y bueno, y solamente constatar que bueno, esta moción la traen pues para lo que la traen y en el fondo lo que se ve es lo que les molestó unas manifestaciones y unas pancartas cuando ustedes gobernaban, vamos, que es lo que me acabará diciendo ahora seguro en el siguiente turno. Eskerrik asko. Izteko txanda, EH Bildu taldeak. Yo en ningún momento niego que hubo reunión, si lo escribo yo, si digo yo, ¿dónde fue la reunión y cuándo? ¿Cómo voy a negar yo que hubo reunión? Otra cosa es que los vecinos se quejasen porque usted no cumplió tampoco una moción aprobada en este pleno donde usted tenía que ir a Amara a presentar ese anteproyecto o este boceto y no lo hizo así. Y además los vecinos se quejaron de que la gran mayoría de los vecinos ni se habían enterado dónde, ni a qué hora, ni cuándo era la reunión. Eso fue así. Yo lo que le digo es que usted allí dijo lo que dijo, es decir, no se va a tirar Carlos I, usted lo dijo claramente, dio los motivos por los que no se iba a tirar Carlos I y lo que no entendemos hoy es cómo muestran, presentan ustedes a un tema que es como tener una información de una comisión interinstitucional que está estudiando la variante, el que la Diputación tire Carlos I. Dice, pero si usted ya ha dicho que no lo va a tirar, y luego me puede decir, no, pero es que nosotros pensamos que eso se puede lograr o se debe lograr. No sé cuántas concentraciones han hecho en los últimos 3 años los 2 grupos para pedirle a la Diputación en Carlos I que tiren la variante. ¿Han hecho alguna? Le digo yo cuántas ha hecho. 0. Eso es igual a credibilidad 0. Es muy fácil aquí, votamos esto, nos vamos a casa y a correr. Y ya está, y es así de claro. Porque si era tan interesante era tirar Carlos I en la anterior legislatura, ustedes se manifestaban. Si ahora era tan interesante, también se manifestarían. Pero ¿qué pasa? No, es según el color de la Diputación. No es según ni Carlos I ni según los vecinos de Carlos I. Es según el color. Entonces, por eso le digo que credibilidad en este asunto y en la votación anterior absolutamente 0. Eskerrik asko, bozketari ekingo diogu, mozioaren aldeko botuak,
Kontrakoak, ez da onartzen, eta boto azalpen txandan ez dakititza hartu nahi dan, ez, beraz, hurrengo puntura pasatuko gara. 11. kontrol mozioa, Arria Parkeko gune. Kontrol mozioa Bildu taldeak aurkeztua Arria Parkeko gune estalia eta obrak direla eta moción de control que presenta el grupo Bildu sobre las obras y cubrimiento del Parque Arria. Sobre las obras y la zona cubierta del Parque Arria. Bildu taldearen txanda. Bueno, Arria Parkeko gune estaliaren egoera ulertzeko eta bizilagunen etxipena ere ulertzeko begirada atzera botatzea garrantzitsua dela uste dut. Aurreko legegintzaldian hainbat prozesu parte hartzaile egin ziren altzan eta prozesu horietako batean auzokideek adierazi zuten Arria Parkean gune estali bat jartzeko nahia zutela. Eta horri erantzuteko udal gobernuak, lehengo legegintzaldiko udal gobernuak 300.000 euro baino zertxobait gehiago bideratu zituen gune estali hori jartzeko obra egiteko eta obra hasteko 2015 urtean, 2015, bai, 3 urte pasa dira. 2016ko urrian, udal gobernu berriak prentsaren bidez ezagutarazi zuen Arria Parkean gune estali hori jartzeko lanak hasiko zituela eta esaten zuten 2017ko martxorako eginda egongo zela. Gero, esleipena luzatu egin zen eta buztuan egin zuten eta 4 hilabeteko epea eman zioten enpresari parkeko gune estalia egiteko. Otsailaren hasieran, ja 2018an, gure eta bizilagunen harridurarako udal gobernuak berak obrak 3 astez atzeratu zituen. Hirigintzako delegatuak prentsan egindako adierazpenetan esan zuenez, obrak egiten ari ziren bitartean oztopoak aurkitu zituzten eta haiek aztertzeko 3 asteko etenaldi bat behar zuten. Egunkarian delegatuak esaten zuen, la colocación de la cubierta en el Parque Arria se ha topado con una piedra en el camino, que cabe atribuir a un error de los técnicos. Las obras se suspenden durante 3 semanas, 30 de enero de 2018. 4 hilabete, gehitxo pasa dira, 5 hilabete, eta egoera hau ikusita, Otsaileko udal batzan mozio bat onartu genuen, aho batez, eta mozioak esaten zuen, lehenengo puntuan, obraren konograma zehatza aurkeztu eta ezagutaraziko zela auzoko bizilagunei, eta bigarren puntu batean aipatzen zen gune estalia martxoan bukatzen ez bazen azalpenak emango zirela. Ekainean, ia ekainean gaude, maiatza bukatzen eta ez dugu ez gune estalirik eta ez azalpenik. Kontrol mozioa onartu zenetik, esan dudan bezala bizilagunek ere ez dute informazio hori jaso, eta beraien nahia zen asteburu honetan ospatukoen olatu talka parkean ere ospatzea, gune estali hori aprobetxatuz, baino azkenean ezin izan dute hori egin. Eta maiatzeko batzordeetan, honen inguruan galdetu dugunean, delegatuak adierazten digu, kasu honetan, enpresaren errua dela atzerapena. Gure ustez, hainbat egoera eman dira Arria Parkeko gune estaliaren inguruan, eta uste dugu beharrezkoa dela aztertzea obraren prozesuan gertatutakoak, eta balorazio txosten bat egitea batez ere hau gehiago zerrepikatzeko beste gune estaliekin. Horregatik lehenengo puntuan hori da eskatzen duguna, que valoremos qué ha pasado a lo largo de estos 3 años que ha tenido el gobierno municipal para poner este espacio cubierto en alza. Primero la culpa era de los técnicos, luego de la empresa, de la piedra que aparece en el camino. No sabemos si también van a echar la culpa a la lluvia, como en el caso del asfaltado. Pero bueno, creemos que hay que hacer una valoración y para eso tenemos una comisión de espacios cubiertos. Bigarren puntuan zer eskatzen dugu, udalak antolatzen dituen jaialdietan, udaran, gune estali honen espazioa txertatzea programazioan, eta espero dugu udararako gune estalia eraikita egotea. Eskerrik asko. Zuri irabazi taldearen txanda orain. Labur. Vamos a votar a favor de los 2 puntos de la moción por las siguientes razones. El primer punto, porque como ha comentado Laia en la moción de febrero, el segundo punto,
pedía que si no finalizaba la obra para una determinada fecha, un mes, en este caso marzo, que se tenía que ofrecer explicaciones a la ciudadanía y a los grupos municipales. Los grupos municipales pues nos hemos tenido que enterar por la prensa, entonces bueno, igual el gobierno considera que es un vector o un canal válido de comunicación de lo que pasa o para cumplir lo que pasa a los grupos municipales y cumpliendo así esa moción. Nosotros consideramos que no es muy complicado hacer una reunioncita informal como se ha hecho con el tema de los taxis en su tiempo con Pilar, como se ha hecho con Enrique con el tema de la iglesia de San Bartolomé. Bueno, una pequeña reunión, se tarda media hora, se explica lo que hay y ya está. No sabemos si se ha comentado, bueno, si se ha dado explicaciones a la ciudadanía de los ecos los contactos que tenemos en Alza, pues lo que percibimos es que no se ha hecho. Bueno, igual el gobierno ahora podrá desmentir o explicar o decir que sí que se ha hecho, pero bueno, no es nuestra percepción. Y sobre el segundo punto nos parece pertinente también, porque bueno, en principio es lógico esperar que para el verano estará lista la cubierta y que se podrá utilizar el espacio. Y nos parece importante este segundo punto, no solo porque ya ha habido bastante retraso y la ciudadanía está esperando con bastante impaciencia probablemente que este espacio esté listo y terminado, pero sino también por el tema de organizar actividades culturales en los barrios que no son los barrios llanos y céntricos de la ciudad. Y bueno, y por eso nos parece interesante. Muchas gracias. Bai, zuri, talde popularrak ez du txanda erabiliko, sozialistak bai. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, aquí se plantean dos asuntos. Uno que tiene que ver con el retraso en las obras y otro con la utilización de ese espacio. Respecto al primero, bueno, primero voy a solicitar la votación por puntos, si es posible, porque, como voy a explicar a continuación, respecto al primer punto, el delegado de urbanismo, en este caso, que es el responsable de la obra, ya explicó en la comisión cuáles habían sido los pasos que se habían ido dando desde, dicen ustedes, desde el 2015, ¿verdad? Es decir, 2015 un presupuesto de 325.000 euros que no se aprovechó. Con lo cual, a estos 3 años le sumamos también un poquito del anterior. Vale. Es decir, es un retraso que se va sumando sobre otro, pero en cualquier caso, la obra se ha producido. La obra está a punto de finalizar. Ha estado a punto de finalizar y efectivamente han surgido problemas por el camino, como surgen en todas las obras. Como surgen en todas las obras, algunas achacables a aspectos técnicos que no se han tenido en cuenta en la primera valoración. Eso sucede permanentemente, pero es que sucede en las obras públicas y sucede en las obras privadas. Efectivamente es así. A ustedes también creo que les sucedió en alguna ocasión. Y eso sucede. Y por otra parte también ha habido, y así lo reconoció el delegado, ha habido un problema relativo a que la empresa efectivamente ha habido algunas cosas que no ha cumplido y en ese sentido el delegado se comprometió, como no podía ser de otra manera, a cumplir su obligación, abrir un expediente y en ese sentido actuar respecto a la empresa de acuerdo con las conclusiones que de ese expediente se deriven. Y esa información, efectivamente, se volcará en la Comisión de Espacio Público, en la comisión que Secretaría determine que es la más adecuada y, por supuesto, se trasladará a los vecinos. Con lo cual, ningún problema en aprobar ese primer punto y ningún problema en poder disfrutar finalmente de unas obras que ya están finalizadas, que este Gobierno asumió, efectivamente, de un proceso que venía del anterior. No lo echamos para atrás, aprovechamos ese proceso, se ha puesto en marcha, pero efectivamente los procesos de contratación, los procesos de licitación y los procesos de ejecución, a veces suceden estas cosas y a veces también suceden problemas respecto a la ejecución por negligencias de las empresas y en ese sentido estamos dispuestos a abrir un expediente, si hay que abrirlo, a investigar las causas y a actuar. Y respecto al segundo punto, hombre, pues claro que vamos a tener en cuenta ese espacio, pero vamos a tener en cuenta ese espacio como otros en Alza y en otras zonas de la ciudad. Efectivamente, estamos trabajando desde el principio del mandato en la descentralización de diversas actividades culturales, de todas las actividades culturales, de fiestas, del Batuta de Alca, de la escena Gusía, y en ese sentido vamos a tener en cuenta todos los espacios, pero de verdad limitarnos en estos momentos a desarrollar actividades en el verano
En ese ámbito, hombre, en ese ámbito desarrollamos actividades no solamente en verano, se desarrolla el carnaval, la presentación de las comparsas de carnaval, se desarrollan los Reyes Magos, hay un acto también de la tamborrada. Y este año, en las actuaciones que realizaremos en verano, tendremos en cuenta ese espacio, pero como tendremos en cuenta también la Plaza del Casco de Alza, que nos parece una plaza muy interesante para desarrollar algunas actividades, o una plaza nueva, como es la de Arrobieta, que también entendemos que puede presentar muchas oportunidades y muchas alternativas para poder desarrollar actividades. Por lo tanto, vamos a decir que no a ese segundo punto, no porque estemos en contra de poder aprovechar ese espacio, que sí, pero estamos a favor de aprovechar ese espacio y otros que puede haber en el barrio. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, izteko txanda, EH Bildu taldeak. Bueno, en primer lugar, comentarle al delegado del Gobierno municipal que no hace falta que nos dé clases sobre lo complicado que son los procesos de adjudicación y demás, porque este Gobierno en muchas intervenciones acostumbra a hacer eso con los grupos de la oposición, y que algunos llevemos aquí una legislatura en vez de 5 o incluso más no quiere decir que no tengamos ni idea de los procesos. Sabemos de lo que estamos hablando y no hace falta estar aquí media vida para saber de lo que se habla. Aclarado este punto, claro que suceden retrasos en las obras. ¿Quién es el que publica en la prensa que el parque va a estar para marzo de 2017? Son ustedes. Y lo hacen continuamente, lo hemos visto con Carlos I, que venden una cosa y luego hacen otra. Claro que suceden retrasos, pero no engañen, no vendan lo que no pueden cumplir, porque han pasado 3 años. En marzo de 2015 hubo un cambio de legislatura, se lo recuerdo, en marzo de 2015 quedó aprobado el presupuesto, si les dejamos aprobada la partida. Han tenido 3 años para hacer la obra y no lo han hecho. Y si a este paso, si este Gobierno municipal con su ritmo quisiéramos tener un parque cubierto en cada zona de la ciudad, necesitaríamos una media de 54 años. A ver si a ustedes les parece un ritmo adecuado. Les gusta poner ejemplos de otras ciudades. Es que el Parque Arría se va a convertir en el Escorial de Donostia con ustedes a este paso. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Botaziora pasatuko gera, 2 puntu ditu, ez badin badago eragozpenik puntuz puntuka botatuko dugu, bai? Beraz, lehenengo puntuari aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, bigarren puntua, ez da onartzen, beraz, puntu bakar batekin onartzen da mozioa. Ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, ez, beraz, hurrengo puntura pasatuko gera. Amabigarren kontrol mozioa, moción de control presentada por EH Bildu relativa a las declaraciones de miembros del Gobierno municipal sobre el Teatro Bellas Artes. Concejal del Grupo Municipal EH Bildu, relativa a declaraciones de miembros del Gobierno municipal sobre el Teatro Bellas Artes. Bai, EH Bilduren txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues la verdad es que esta es una moción pues un tanto sorprendente por los motivos que nos motivan o que nos llevan a presentarla, que son precisamente, bueno, pues distintas declaraciones aparecidas en los medios de comunicación por parte de representantes cualificados del mismo Gobierno municipal. Bueno, podríamos entender una valoración, una disparidad de opiniones, bueno, si de alguna forma estuviéramos teniendo en cuenta pues valoraciones de grupos de la oposición y grupos del Gobierno, pero no, en este caso parten todas ellas de representantes del propio Gobierno municipal y representantes cualificados. Claro, por un lado asistimos a una valoración de una sentencia que es claramente positiva, y efectivamente lo decimos así, a los intereses de la ciudad, y frente a esta valoración claramente de una sentencia claramente positiva a los intereses de la ciudad, bueno, pues por parte del Gobierno municipal, en este caso del primer teniente alcalde, se hace una valoración que, cuando menos, tenemos que mirar con rigor y con detenimiento lo que dice en ella. Y digo lo que dice en ella porque cada una de las manifestaciones aparecen entrecomilladas, por tanto, bueno, pues en principio todas ellas son manifestaciones así expresadas por el autor de las mismas, porque ninguna de ellas ha sido objeto de rectificación, que efectivamente en caso de una indebida reproducción de las mismas hubiera debido motivar una solicitud por parte del responsable
o al que se le habían adjudicado las mismas en caso de no ser cierto, de haberlas matizado, y no ha existido esa precisión en los medios de comunicación en los que fue publicado, en la que se dice lo siguiente. En este caso, el teniente alcalde dice que el Grupo Socialista estuvo en la línea correcta el pasado año, negándose a un pacto extrajudicial con la empresa. Hasta ahí no hay ningún problema y efectivamente es un dato que nosotros mismos estábamos en contra de ese acuerdo con la empresa, pero lo que viene a continuación es lo que nos llama la atención, por lo que pueden cerrar detrás de ello, o por lo que cierra detrás de ello, que hubiese supuesto perjuicios económicos a las arcas municipales al reconocer vía pacto que la reclamación podía tener razón. Y es más, añade diciendo a continuación, o prosigue a continuación, diciendo que las posiciones fueron diferentes entre los socios de gobierno. Y en este caso lo que nos preocupa es que por parte del Gobierno municipal, esto es un poco esquizofrénico, porque una parte dice lo que la otra no sé si está de acuerdo o deja de estar de acuerdo, que parte del Gobierno, pero eso es un Gobierno único en principio, parte del Gobierno municipal presenta, negocia, no sé, profundiza, sondea sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo que la otra parte del mismo Gobierno municipal, no de la oposición, considera no solo que no es adecuada, que efectivamente ahí estamos dentro de lo que cada uno puede considerar o no puede considerar adecuado, sino que supone o supondría perjuicios económicos para las arcas municipales. Y ahí es donde efectivamente saltan las alarmas, porque es muy distinto hacer una valoración y compartir efectivamente una valoración que hace cualquier grupo municipal, y otra cosa es que esa valoración, que no la está haciendo un grupo municipal, sino que la está haciendo responsables de la propia institución, del propio Gobierno municipal, perjudicarían a las arcas municipales y, por tanto, a los y las donostiarras. Y en este sentido es lo que a nosotros nos llama la atención de esa situación, porque de ser cierta es sumamente grave. Que se presente una propuesta que perjudique a sabiendas, que perjudique a las arcas municipales, sería sumamente grave. Y por eso, ¿qué es lo que pedimos? Pedimos que el Pleno del Ayuntamiento de Donostia inste al Gobierno municipal a priorizar debidamente el interés municipal por encima de cualquier otro en las propuestas o proyectos del presente nombre de la institución, que entendemos que es algo de recibo, que entendemos que es algo tan lógico que nadie, absolutamente nadie, tiene que tener ninguna duda en aprobar esto, porque eso es lo que está pidiendo la moción de control. Eskerrik asko, irabazi taldeak ez du txanda erabiliko, talde popularrak ere ez, talde sozialistak bai. En principio no pensaba intervenir, porque usted no me interpeló a mí. Sin embargo, se ha querido referir todo el rato a mis declaraciones. Yo creo que la izquierda abertzale últimamente está un poco obsesionada con mi vida, con lo que digo, que lo dejo de hacer, o a dónde voy o cómo me divierto. Debo ser muy importante o caza mayor para la izquierda abertzale para que tenga tanta atención. Pero es que todavía me sorprende más porque quiero entender que H. Bildu está de acuerdo con mi posición en el tema de Bellas Artes, que es pública y notoria desde hace más de un año. Yo no he dicho nada que no dijera hace un año públicamente. He tenido que responder a 40 sirimiris que decían que estábamos impidiendo el desarrollo en el Bellas Artes, de salas de cine, no sé qué tal, y en todas ellas he contestado que la posición de los socialistas donostiarras era que hasta que no hubiera sentencia judicial entendíamos que no era el momento de llegar a ningún tipo de acuerdo y que esperáramos a lo que dijeran los tribunales. No hemos cambiado en absoluto nuestra posición, pero es que es pública y notoria. Y además le diré más, señor Buruterán, porque usted luego intenta a ver si enredo en el gobierno de coalición PNV, Partido Socialista, y a ver si generó conflicto. No hay ningún conflicto, porque este gobierno no trajo ningún expediente al Pleno, ni a la Junta de Gobierno, ni al respecto. Pudimos hablar del tema, podíamos tener una opinión, todos defendiendo el interés municipal, por supuesto, unos con una visión y otros con otra. Eso es legítimo siempre y pasa en política y no pasa absolutamente nada. Pero se determinó que no se fuera más allá y que esperáramos a la sentencia judicial. Y fue una decisión que adoptó el Gobierno en su conjunto. Y a mí eso me vale. ¿Que hay momentos en los que los socios de un gobierno de coalición tengan visiones un poco diferentes? Sí, es lógico y lo normal. Si no, seríamos todos del mismo partido. Nunca se sabe, pero de momento no. De momento no. Con lo cual, es normal que a veces no coincidamos al 100%. Para eso dialogamos, hablamos, nos encontramos y llegamos a propuestas que hacemos nuestras o suyas o al revés. Y en el caso del Bellas Artes, este Gobierno actuó bien. Si usted lo que quería es escuchar esto, yo lo voy a decir. El Gobierno de la ciudad como Gobierno actuó bien, porque esperó a la sentencia judicial. Y evidentemente,
esa sentencia judicial que yo creo que nos alegramos los 27 y que la compartimos, vela por los intereses municipales, a pesar del señor Olaverri. Yo me voy a mojar más. Un señor que siempre dice que defiende no sé qué intereses, pero que siempre está defendiendo los intereses privados contra este ayuntamiento. Y por suerte, esta vez el ayuntamiento, yo felicito a los servicios jurídicos de esta casa, que han hecho un gran trabajo. Se ha demostrado que el interés público y el interés de todos está por encima de los intereses privados, legítimos también, por cierto, ¿eh? Yo no digo que no sean legítimos los intereses, pero que yo no los compartía. Y desde luego me alegro mucho que los jueces hayan dado la razón al interés público y han dado la razón al conjunto del Gobierno, porque es la posición que el Gobierno defendió. Que tengamos opiniones, la mía era pública y notoria, tuve 46 minutos, por cierto usted no contestó ninguno para lavar mi posición, ya me hubiera gustado. Ya que la comparte, podía haber escrito en los 7 minutos también que H. Bildu compartía la posición del señor Gasco, nos hubiera reforzado a todos. Eskerrik asko, talde jeltzaleak orain. Bueno, arratsaldeon. Bueno, decía Ricardo que esta era una moción sorprendente y también es lo mismo que nos parece a nosotros. No voy a invertir mucho tiempo en comentarla, más que nada porque ya ha comentado el señor Gasco que es un intento bastante torpe y chapucero de intentar sembrar cizaña donde no la hay, no creo que merezca especial atención, pero sí hacer dos pequeños matices. El primero, o sea, la base de esta moción es un entresaca, un entrecomillado que se publica en un periódico cualquiera, y de esto se genera toda una moción y un debate en este pleno, con lo cual yo creo que demuestra bastante la calidad de lo que se trae aquí a debatir. Y además, incluso nos pone el concejal aquí a cada uno, a cada partido, un papel que tenemos que cumplir y él se monta su propia película en la cabeza, ¿no? Yo creo que luego ya hablaremos del Cinemaldi, pero esta película yo creo que ha salido bastante pocha, la verdad. Y en segundo lugar, y esto me preocupa más, la verdad, es la desconexión con la realidad que demuestra esta moción, porque yo no voy a poner nunca en duda que este Gobierno, el anterior o el anterior, o cualquier partido político que está presente aquí, actúe en interés de Donostia o a favor del interés municipal, ni este ni el anterior, con sus aciertos o desaciertos, no tengo ninguna duda. Pero me preocupa mucho que aquí se aclare o se especifique que se priorice antes el interés municipal a cualquier otro. Pues seguramente no compartamos, pero yo no tengo duda de que ustedes actuaron de la misma manera, con sus aciertos y errores. Y los errores, por cierto, son bastante conocidos. Pero hoy, 24 de mayo de 2018, creo que todos recordarán dónde estábamos hace 3 años exactamente, el 24 de mayo de 2015, era el día de elecciones y todos los que estamos hoy aquí nos sometimos al mayor examen de interés municipal que hay en esta ciudad. Y les voy a recordar cuál fue su posición o su nota en ese examen, y es que pasaron del primer lugar al tercero. Eskerrik asko, izteko txanda, EH Bildu taldeak dauka. Bueno, yo la verdad es que cuando escucho ciertas manifestaciones, bueno, pues la verdad es que nunca he estado demasiado en los grupos de tifosis y, lógicamente, pues de determinados tifosismos no los acabo de entender. Pero bueno, cada uno entenderá efectivamente qué es lo que quiere defender y por qué lo defiende de la misma forma. Torpe, chapucero, calidad. Yo la verdad es que en mi intervención en ningún momento he faltado. Y suele ser un penoso y un muy pobre argumento el tener que recurrir a la descalificación para defender los planteamientos de uno. Porque normalmente cuando uno hace eso es una de dos. O que está muy nervioso o que está muy inseguro y algo tiene que tapar. Y francamente, bueno, pues yo no sé en qué situación se coloca usted, pero francamente, desde luego, no es la intervención que he realizado yo. He realizado una intervención, creo que totalmente correcta y ajustada en los términos y totalmente respetuosa, cosa que la suya, pues me da que no ha sido tanto, me da que desde luego no pasaría el filtro. Hombre, señor Ernesto, es que quizás a ustedes les publican más sirimiris que a nosotros. No se crea que nosotros no hacemos, pero quizás usted una manita ya tiene por ahí a la hora de publicar determinados sirimiris que otros no llegamos a tener. Pero bueno, ya que me lo pone, posiblemente le digo. Oiga, mire, yo me alegro mucho de que efectivamente todo el mundo vaya modificando las posiciones que mantuvo con respecto al Bellas Artes. Pero, por cierto, el Partido Socialista en su momento nos llegó a pedir que sin hacer valoración económica siquiera, hiciéramos un cambio entre edificios. Sí, sin hacer valoración económica siquiera. Oiga, mire, si usted tiene un olvido mental y se le ha olvidado efectivamente lo que hizo hace 4 y 5 años, allá usted, pero yo tengo la obligación de recordárselo. En aquel momento, cuando hizo una propuesta de permuta de un edificio por otro, no había valoración económica. Oiga, ¿eso no suponía un regalo?
bienvenidos sean a reconocer que efectivamente no se puede regalar a una empresa privada nada del erario y de las arcas municipales. Bienvenidos sean. Y lamentablemente que un gobierno municipal vote en contra de lo que va a votar hoy, que el Pleno del Ayuntamiento, finalizo, que el Pleno del Ayuntamiento priorice debidamente el interés municipal por encima de cualquier otro, pues vayan ustedes y cuéntenlo. Eskerrik asko, eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu, beraz mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, ez dakit boto azalpen txandarik erabili nahi dan, ez, beraz, hurrengo puntuarekin goaz. 13. kontrol mozioa, Josu. 13. kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua kontseiluetan eta batzordetan kideen parte hartzea bermatzearen ingurukoa. Por Josu Mirena Ruiz, concejal del Grupo Municipal EH Bildu, sobre la falta de garantías para la participación de los miembros en los consejos y en las comisiones. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Egia esan, ez dakit mozio hau zergatik ez dugun irakurri. Baina, bueno, azkar rengoet. Alkateak apirilaren 24ean, asteartean, bi deialdi luzatu zizkigun. 10etan turismo kontseilua eta 11etan Donostia Kirolako artezkaritza kontseilua. Biak udaletxeko urgul aretoan. Lehenengoa luzatu zela eta bigarrena Ulia aretoan egintzen, eta lehenengoa bukatu zanean eta bigarren bilera jonitzanean, azkeneko puntuan zeon, ja galde eskairetan, eta orduan esan nun, bai lehenengo kontseiluan eta bai bigarrengoan enula ulertzen nola bi kontseilu jarri zian bakarrik tarte horrekin. Bigarrenera, esan duan bezala, enitzan iritsi. Hori gutxi baldimada, apirilean 27an, ostiralean 9:30 kontuen batzorde berezia deituta zeon, eta 11etan Anoeta Kiroldegiko kontseilua. Lehenengoa bukatu, bigarren arajun, eta bigarrena ja amaituta zegoen. Alkateak kontseilutan eta batzordetan parte hartzeko zinegotzion eskubideak bermatu behar ditu, baino hori ez da gertatzen ari, eta mozio honetan eskatzen duguna, da Donostiako udalbatzak alkateari eskatzen dio batzordeen eta kontseiluen deialdiak modu egokian kudea ditzala, haietako kidek bi bilera batera izan helditzaten. Eskerrik asko, irabazi taldeak ez, talde popularrak ez, sozialistak ez, jeltzadeak bai. Arratsaldeon berriz. Mozionetan ere denbora asko ez dugu inbertituko, egia da, Josuk esaten duen bezala mozioan, 4 kontseilu edo batzorde zeudela, ostiral batean 2, bat goizeko 10etan eta beste bat goizeko 11etan, ordubeteko tarte batekin, eta hurrengo ostiralean edo beste egunen batean, bat goizeko 9:30 eta beste bat 11etan. Ordu eta erdiko tarte horrekin. Y bueno, en estos casos, cuando la agenda es intensa, pues entiendo que los grupos municipales disponemos de distintas herramientas para gestionar nuestras ausencias, que son las suplencias o las delegaciones de voto, que entiendo que empleamos todos de forma natural y muy asidua por la complejidad que tiene este ayuntamiento. Y de aquí en adelante solo destacar 3 ideas. La primera, que no creo que este sea el foro para que usted nos traslade sus problemas de agenda. El segundo, y es que creo que debería de agradecer por fin al Gobierno municipal que no hayamos aprobado tantas comisiones que ustedes siempre traen a este pleno, porque si no su agenda hubiese sido bastante más complicada y hubiese sido más difícil de gestionar. Y la tercera es que solicito un poco de solidaridad a sus compañeros de coalición para que de vez en cuando también le hagan alguna suplencia que otra. Eskerrik asko. Izteko txanda EH Bildu taldeak dauka. Yo no sé si tratar con educación a esta persona o no, porque solo falta que un consejero no pueda acudir a las reuniones porque está llamado en 2 sitios diferentes, a 2 consejos diferentes. Es mi obligación acudir, es mi obligación. ¿Yo por qué tengo que delegar? ¿Ustedes se imaginan esto en la pasada legislatura, la que hubieran armado ustedes? Si se hacen estas reuniones así, como las hacen ustedes. Bueno, por favor, ya solo me faltaba oír eso. Ya solo faltaba oír eso. Que vaya el suplente, que delegue el voto. No, si nosotros, es nuestro trabajo y estamos aquí, y en el Consejo no hay ni suplentes, si hay una agenda normal, como ha habido siempre, pues las cosas se hacen con normalidad y naturalidad. Como hoy, que empezamos el pleno a las 10, en vez de a las 9:30, y el orden del día poner a las 9:30. Y no pasa nada. Pero las cosas, hombre, ya oír estas cosas, es que ya solo faltaba.
que no podemos ir ni a los consejos, en las que somos consejeros, porque tenemos dos consejos o dos consejos a la vez, cuando además los convoca usted. Entonces ya, yo la verdad no pensaba en intervenir en la segunda, pero después de ver esto, hombre, vamos mejorando, porque mira, puede ver que en el 2015, en septiembre, una moción mía que era que le pedía al alcalde y al Partido Nacionalista Vasco que a las reuniones que convocasen fuesen, porque empezaron a convocar reuniones a las que ni iban. Bueno, ahí hemos mejorado, ya van. Ahora lo único que les pido es que convoquen a las reuniones para que podamos ir los consejeros y los miembros de esas comisiones. Y cuando estamos en este peldaño, que es el -10 de lo normal, claro, ya cuando alguno empieza a hablar de Big Data, de gobernanza y tal, pues a uno le saltan realmente las lágrimas. Eskerrik asko, eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu beraz, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, bai, irabazik, bai. Bueno, la verdad es que no pensaba intervenir porque me parecía una moción sencilla, pero bueno, viendo el tono del concejal que ha respondido por el Partido Nacionalista Vasco, me ha parecido necesario. Creo que ha sido un tono absolutamente indeseable y yo de todas formas le recomendaría que consultara el régimen de funcionamiento que tienen las sociedades, que muchas de ellas no permiten sustituciones. No haga ridículo, por favor. Eso no es una explicación de voto. Eso no es una explicación de voto. No, perdón, pero eso no es una explicación de voto. Si no hay ninguna otra... Sí, es el Grupo Socialista. Sí, yo creo que entre todos podríamos rebajar mucho el tono y tratar los temas con cordialidad y normalidad, como decía usted, señor Ruiz, por eso hemos votado nosotros que no en esta moción, porque se trató en la Junta de Portavoces. Es verdad que usted lo manifestó, creo que era en el Consejo de Turismo, habló de memoria, se trasladó inmediatamente a esa Junta de Portavoces y se han tomado las medidas y las decisiones para evitar esas coincidencias. Creo que ese es el marco y el tono razonable y la moción en ese sentido no la veía necesaria porque ya habíamos adoptado ese acuerdo de la Junta de Portavoces entre todos. Bajemos un poco el tono, puedo entender algún malestar, pero vamos a recuperar la cordialidad si es posible. Eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatuko gera. 14. kontrol mozioa, 14. kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Donostiako elkarbizitzarako plana dela eta. Moción de control presentada por Nayara San Pedro Pérez, concejala del Grupo Municipal EH Bildu, sobre el plan de convivencia de San Sebastián. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Saiatuko naiz ni ere tono lasaia erabiltzen, baino egia esan ez da erraza izaten udal gobernuari udalbatza honek onartutakoarekin betetzeko behin eta berriro gogorarazi behar zaionean. Elkarlanerako prestutasuna agertzen danean eta ukatu egiten denean, edo parte hartzea sustatuko dela akordioetan jasotzea eta hala ez denean bermatzen. Pasade maiatzaren 21 kultur aniztasunaren nazioarteko eguna izan zen eta horren harira gutxieneko adierazpen instituzional bat onartu dugu. Baino eta azken 3 urte hauetan adierazpenetatik haratago zer egiten ari da. Azken 3 urte hauetan, hiriko kultur aniztasuna lehen aitortzan, elkarbizitzan eta arrazakeriaren kontra udal gobernuak zein proiektu jarri ditu martxan. Sukaldanitza, hori 2014az geroztik antolatzera datorren ekimena da. Zas, zurrumurruen aurkako sarea babestu, urte eta piko da udalbatza honetan aurkeztu zala eta geroztikan ez dugu berri gehiagorikan. Ongi etorri programa eskolara, hori gobernua hartu baino lehenago ere lantzera zetorren programa da. Eta martxan jarraitzen duela, pozten gaitu noski eta gure babes osoa izango duzue horrelako programak babesten, sustatzen eta animatzen ere bai. Eta gaurko egunaren harira ere gogorarazi nahiko nuke, gaur,
emakumeok gerraren kontrako nazioarteko eguna ospatzen dugula. Kontzientzia eta ardura kolektiboak hartzea aldarrikatzen dugu. Ezkidetza herrikoia eta biolentzia eta jarrera sexistak zein xenofoboak goraipatzen ez dituen sistema solidarioa exigitzen dugu. Eta orain arte bezala, gizarteak duen aldarrikapenekin batera lanean aritu beharrean udal gobernua atzean geratzen ari da. 3 urte dira gobernuak ardurak hartu zituela eta kulturaniztasuna kudeatzeko gobernu akordio proposamen hoietan, proposamen bakarra jaso zan. Urtean behin, hiriko kulturaniztasuna ezagutzeko eta aitortzeko astea antolatzea. Baina badirudi horretarako gaitasuna ere ez daukela egungo arduradun politikoak. Ideia bikaina da, baina ez dugu ulertzen nola ez den gaitasunik egon hori antolatzeko azkeneko errepikatzen dut, 3 urte hauetan. Gehiago, 2016ko ekainean zinegotzi arduradunak jakinarazi zigun 6 hilabeteko epean elkarbizitzarako plana aurkeztu eta ekarpena jasotzeko aukera emango zitzaigula. Ados, ondo, baina 2017ko ekainean urtebete beranduago nahi baino gehiago moteltzen ari zala plana jakinarazi zigun. Horren beste moteltzen ari da, 3 urte eta gero 2018ko aurtengo maiatzan plan horren inguruko berririk oraindik ez dugula. Berdintasunerako eta partaidetzarako zinegotziak adierazi digunaren arabera, bulegoko lanak atzeratzen ari dira amatasunak eta langileen ordezkapenak bermatzen ari ez direlako. Eta mozioan eskatzen dugunatik haratago gobernuari eskatuko genioke favorez ardurakin betetzeko, amatasunak bermatzeko eta langileen ordezkapenekin betetzeko. Badakigu elkarbizitzarako plana lantzen ari dela, uste dugu EPEA jartzeko data iritsi dela. Eta irailerako eskatzen duguna da plana aurkezteko, konpartitzeko egin den lana eta ez isolatzeko. Eskerrik asko. Bai, zuri irabazi taldeak ez du hitzik hartuko, talde popularrak, ez, talde sozialistak, ez, jeltzaleak ere ez, izteko txanda erabili nahi baldin badezu. Bai, labur erabiliko dut zergatik. La verdad es que me sorprende mogollón que la delegada de participación, la delegada de igualdad, la delegada de diversidad cultural se niegue a dar su opinión, se niegue a tomar la palabra. Yo le preguntaría al Gobierno si de verdad creen que es una conducta apropiada de una concejala de participación, negarse a dar explicaciones. 3 años con el trabajo paralizado, incapacidad de tan siquiera organizar las correspondientes lecturas públicas de las declaraciones institucionales, incapaz de cumplir con el acuerdo de gobierno, 3 años sin hacer partícipe a los grupos políticos, asociaciones, ciudadanos que están dispuestos a cambiar la sensibilidad de esta ciudad, a trabajar por una ciudad solidaria. ¿Qué le vamos a decir? Pues que va a terminar la legislatura y que habrá que agradecer mínimamente a los técnicos y las técnicas que están trabajando en el Departamento de Diversidad Cultural, ya que sin delegación política están tirando mínimamente con el trabajo adelante. Sí que vuelvo a repetir, solicitaría al Gobierno que cumpla con todas las bajas de maternidad, que cumpla con las bajas de las y los trabajadores y que no se excusen en que no se dan esas ordezcapenas. Y terminaría diciendo que si la concejala de Participación, Igualdad y Diversidad Cultural no es capaz de atender con sus responsabilidades, pues que dimita y no sea una traba en el trabajo de este ayuntamiento. Bai, eskerrik asko. Eskatzen diate, ea posible dan puntuz puntu bozkatzea bidira, okerrez badimanago. Bai, bale. Ba, orduan puntuz puntu bozkatuko dugu. Eta lehen puntuari aldeko botuak. Hau batez, ez.
Ez. Lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, bigarrena ez da onartzen, puntu bakar batez beraz, mozioa onartua geratzen da, eta orain boto azalpen txanda, ez da gize taldek nahi duten, talde sozialistak bai. Bai, arratsaldeon guztioi, eta labur-labur, da, bueno, azkenetik hasi zenetik esango dizut, akaso, que usted tuvo que dimitir porque la ciudadanía le puso en el puesto de dimisión. Pero voy a explicar el voto y decir que el primer punto vamos a votar que sí, porque en septiembre se le explicará la situación en la que se encuentra el plan o la propuesta de plan que se ha estado trabajando y con la que se ha trabajado mucho. Recordarle que se hizo la sustitución de la maternidad prevista, pero que la función pública resulta que también permite que el que acaba de entrar porque le ofrecen un puesto mejor en otra administración se pueda ir, se vaya. Y esto es la función pública. A veces te duran toda la vida y a veces te duran 3 meses en un puesto. Y esta ha sido la realidad del departamento que siento tener que reiterarle. Y también le agradezco que yo también soy muy sensible con la educación ajena. Y en ese sentido, decirle que hay muchas maneras de compartir una cultura. ¿Cuál es la cultura del grito, del tono elevado, de la falta de respeto y también la de la mentira? Al punto segundo, hemos votado que no, porque usted mismo ha dicho el listado de las cosas que usted empezó a hacer, otras hemos seguido haciendo y hemos añadido. Y no tiene más que entrar en la página web del departamento para ver todas y cada una de las cosas que estamos realizando. Simplemente decirle que este fin de semana, diversidad cultural, no vamos a organizar toda una semana, pero sí tiene preparada dentro del programa de Ola Tutalca y compartiendo con el Departamento de Cultura toda una jornada preparada para mostrar esa diversidad cultural que usted dice que la gente no distingue en la calle, pero yo creo que hay gente un poco más inteligente y que desde luego no necesita que el ayuntamiento le esté dirigiendo de estas maneras para hablar de esto. Desde el ayuntamiento se está trabajando, se está impulsando y estamos yo creo que bastante contentos con los resultados. Lo que también entiendo es que usted no lo comparta. Eskerrik asko, eztabaida eta puntua amaituta, hurrengo puntura pasatzen gera. 15. kontrol mozioa, 15. kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, Donostia Zinemaldia izeneko edatzeko buruzkoa. López de Luz Uriaga, concejala del Grupo Municipal EH Bildu, sobre la difusión de la denominación Donostia Zinemaldia. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, irrifar batekin. Hemen eskatzen duguna oso simplea da. Eskatzen diogu udal gobernuari, Donostia Zinemaldia marka zabaltzeko eta ezagutarazteko. Udalbatzaren prestaketan udal gobernuak aurreratuzun baiezko emateko asmoa zuela eta posten gera eta lasanten dugu eta aitortzen dugu hasieratik. Orduan, zergatik gaude hemen honetaz hitz egiten? Arrazoiak, eta hori ere aurreratu genuen, ez dizkiguzuelako guri eman behar, baizik eta herritarrei. Zeren guia itzi gabe gaude. Gertatu dalako, berrikin, Donostia Zinemaldiaren nortasun grafiko berria, ala iragarri zen aurkeztu zala. Aurkezpenean aipatu ziren ikusgaitasuna eta modernitatea zirela nagusi, hauxe da irudi berria, eta hementxe dago zinemaldiko maskorra estilizatua, egun erabiltzen diren kanon berrietara egokitua, eta hortxe Donostia Zinemaldia izena desagertua. Zeren zer gertatzen da? Azten zeranean marka erabiltzen, SIF berri hori ikusten da, urrutitik ikusten da. Orain, Donostia Zinemaldia ez da ikusten, eta hori da gertatzen dana, ez da magia, da zuek egindako ariketa. Eta hau, iruditzen zaigu, ez dala ariketa egokia, Donostia Zinemaldia, bai Donostia, bai Zinemaldia, bai Donostia Zinemaldia sustatzeko. Munduan, guztiek bilatzen dute gaur egun, zertan desberdin du bakoitza bere burua. Horregatik asko insistitzen da Berlinale, La Mostra, eta bakoitzak daukan espezifidadea desberdintasuna erabiltzen du nazioartean identifikazio propioa oso importantea dalako mundu globalizatu honetan norberaren nortasuna mantentzea inoiz baino beharrezkoagoa da. Azalpena izan zen maskorra estilizatu egin dala. Hori begibistakoa da, estilizatu dala. Begibistakoa den bezala, estilizatze horrekin, Donostia Zinemaldia desagertu dala. Eta konpentsatzeko zen neurri erabiliko diren
galdetzen degunean honen ondoren, esaten zaigu txintik ere ez. Noski izena ez dala galdu, izen ofiziala ez dala galdu, noski, hori jakin badakigu, baina bai galdu direla, bai Donostia eta bai Zinemaldia. Eta uste dugu horrek eskatzen dula konpromiso sendo bat udal gobernu honen partetik, benetan neurriak ezartzeko, dagokion lekuan, dagokion momentuan, aurtengo ediziotik eta hurrengo ediziotara, benetan euskarari, euskal izenari, Zinemaldiari benetan bere lekua emateko. Bai, eskerrik asko. Irabazi taldeak ez du hitzik hartuko. Simplemente para decirle que vamos a apoyar la moción, pero tampoco nos parece tan dramático y además, como para una moción, esta cuestión que me imagino que además, que nosotros no estamos, se debería de tratar en el Consejo de Administración del Festival de Cine, no, digo, pero bueno, como son 4 patas las que lo componen, pues allí habrá que trasladarlo. Gracias. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak ez, jeltzaleak bai. Bai, arratsaldeon, guk ere hasieratik adierazi bat egingo dugula mozioarekin, Amaiak azaldu duen bezala guk ere irakurtzeko proposamena eman genuen, baina debaterako ere ematen du. Y tampoco queríamos politizar sobre este tema porque si alguna virtud ha tenido el Festival de Cine durante estos 66 años de vida es que no ha sido politizado. Y creo que eso demuestra también la larga trayectoria que ha tenido el propio festival. Baina, nik uste honek ere bere azalpenak merezi ditula, eta esan bezala hau, logo aldaketa bat izan da, ez izen aldaketa bat, Amaiak aipatu du, bisualagoa, estilizatuagoa, maskorrari ematen zaio presentzia gehiago, baina Zinemaldiaren izena berdina izango da. Donostiako Zinemaldia ditzen da, Donostia Zinemaldia Festival San Sebastian, eta horrela deitu da, eta deituko da. Gero bestalde, baita ere referentzia egin dio SSIFF delako akronimo horri, batzordean ere ondo aipatu nuen, kasu honetan, honek Kaliforniako festival bati edo egiten diola adiera, baino sikiera hau Amerikan ere ez dagoela patentatuta. Eta gainera festival hau inaktibo damazki urte desente. Hala ere, ia da, eta aipatu beharra dago, akronimo hori, SSIFF, oso ohikoa dela, eta izan dela Zinemaldiko azkeneko edizioetan. Adibidez, festivalera korreo bat bidaltzen baldin badezu, San Sebastian Festival San Sebastian da, posta elektronikoaren bukaera. Twitterren sartzen baldin bagea, Instagramen sartzen baldin bagea, baita ere San Sebastian Festival edo horrelakoak izaten dira kontu hauen izena. Edo adibidez, erabiltzen den traola, hashtagka, festival bakoitzeko 65, 66, horrela edizioka eta honen jarraian SSIFF ere erabiltzen da. Eta hau erabilizan da gure gobernu urtetan, baino baita ere aurreko gobernu urtetan ere. Bestalde, nik uste ere garrantzitsua dela zinemaren munduari eta nazioarteari erreferentzia egitera, guztiok dakigu zein den erabili behar dugun hizkuntza munduko plazan mezu bat nahi degunean jarri eta hori ingelesa izaten da. Eta baita ere zinemako mundu honetan. Eta hori dakigu guztiak, daki udal gobernu honek aurrekoak eta baita ere Zinemaldiak berak. Baina danak erabiltzen dugu. Bestalde, hemen ere aipatzen da, garrantzitsua dela Zinemaldi potente bat lortzea, Donostia Zinemaldi izen hori bultzatzeko, eta horrela egiten da, eta horrela lantzen da. Eta baita ere etxeko eta bertako produkzioekin, bertan dauzkagu zuzendari berriak programa edo baita ere zinemira. Eta garrantzitsua da nazioarterantz festival potente bat, sendo bat izatea, loreak, amama edo handia bezalako filmak ere nazioartean garrantzia izateko. Eta bestalde hemen asko aipatu izan da Donostia eta Zinemaldiak zer lotzen duen. Baita ere garrantzitsua da eta aipatu beharra dago, Zinemaldiak daukan saririk nagusiena premio Donostia saria dela. Eta hau, bestak beste, Lana Turner, Julia Roberts, Richard Gere, Julie Andrews, eta azkenekoz Monica Bellucci edo Ricardo Darinek daukatela, eta beraiekin mundu guztian zehar eramaten dutela Donostiaren izena. Eta baita ere, eta azkeneko ixteko puntu bezala, hemen mozionetan eskatzen da, udal gobernuak egin dezala dagokion lekuan eta behar dituen baliabideekin Zinemaldia nazioartean indartzeko hainbat ekintza. Baita ere, onartuko didazu, atzo onartutako aurrekontuetan 1.000 euro gehiago aurre ikusten direla Zinemaldirako eta hori ere ospatu beharra dagoela. Eta esan bezala mozioarekin bat egingo dugu. Eskerrik asko, ixteko txanda EH Bildu taldeak dauka. Pues le cojo el guante, ya que
hay que celebrar, o sea, que le vamos a aplicar el 155 también al festival, menos mal que no lo íbamos a politizar. Porque resulta que me mandan en la Concha a hacerle un lifting y me la devuelven sin nombre y apellidos. Y por el camino me pierde Donostia y me pierde Zinemaldia. Eta sentitzen dut, baina Donostia Zinemaldia mantentzea importantea da. Eta noski ez duela galdu izena, noski. Eta noski nazioarteko Zinemaldian inglesa erabili dala, erabiltzen dala eta erabiliko dala, noski. Ez dala hain argi eta ezin dana esplikatu, adibidez gaur bezalako gaiur batean, nola ez duzuen txertatu euskera ere hizkuntza ofiziala Donostian gaudenean. Zen horren beste goraipatzen diren Donostia saria horiek bakoitzak ditu bere izarrak, hortarako asko daude firmamentoan eta asko daude zinean, denok gogoratzen dugu, baten bat esaten, y deberíamos de aprender de esas estrellas. Gabón, Donostia, eskerrik asko, o sea, lo que hacen quienes vienen de fuera no sabemos hacerlo las de casa. Eso es lo que estamos diciendo. Un poco de cariño, si no es tan complicado. Y yo lo pido aquí porque es donde corresponde, porque no estamos en otro sitio. Y se lo pedimos al gobierno municipal porque es quien tiene la obligación de velar por el nombre de Donostia, por el nombre de Zinemaldia y por el euskera. Zeren azkenean denok ados gaude, altxorra daukagu, kriston altxorra daukagu, Europako altxor bat, mundukoa ere bai, ausartzen naiz esaten. Zaindu dezagun pixka bat, ditugun aukerak aprobetxa ditzagun. Gaur goizekoa galdu degun bezala, ez dezagun berriro galdu, osea, hemendik aurrera. Eta honi buelta emateko aukera badago. Bakarrikan falta da, orain Donostia saria bihurtzea, ez dut pentsatu nahi zer. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, beraz mozioaren aldeko botuak. Hau batez onartzen da, boto azalpen txanda barkatu. Ez dakiti hau batez izan da, ez dut ikusi bozka batzuk igual errepikatu zazu. Errepikatuko dut. Mozioaren aldeko botuak. A ver, el Grupo Socialista que me indique su voto, porque Enrique Ramos estoy viendo que vota a favor. Sí, pero es que no... Bueno, entonces el voto es a favor de todos, menos el señor Gasco. Vale. Entonces continúa votación en contra o votación de abstención. Es que no veo en mi línea, no veo lo que hace la gente. Entonces, kontrako botuak, abstentzioak, abstentzio. Eta ez dakit boto azalpen txandarik dagoen, hurrengo puntura pasatzen gera. 16. kontrol mozioa, EH Bildu taldeko Olaia Duarte Lópezek aurkeztua. 16. control mozioa, moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre las medidas a tomar para evitar la contaminación fecal del agua de Ondarreta. Presentada por Olaia Duarte López, referente, concejala del grupo municipal EH Bildu, de control sobre las medidas a tomar para evitar la contaminación fecal del agua de Ondarreta. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, arratsaldeon. Bueno, kasu honetan, udal gobernuko delegatu bat etorri zen komentatzea mozioa irakurtzeko prest zeudela. Beraz, uste dugu onartua izango dela, baina importantea iruditzen zitzaigun honen inguruan hitz egitea, ingurumena askotan baztertzen dugun gai bada edo denbora gutxi dedikatzen diogun gai bada pleno honetan eta gure ustez garrantzi asko dauka eta horregatik ekarri nahi genuen udalbatzara. Eta batez ere, estamos cerca de la temporada de playas, ya empieza el verano y nos parece importante que estas cosas también se tengan en cuenta y la ciudadanía tenga la información en relación al estado de nuestras playas. Zer eskatzen dugu mozio honekin? Mozio honetan 3 puntu jasotzen dira eta alde batetik eskatzen duguna da udal gobernuari eskatzen diogu Igara eta Añorga erreken azterketa bat egin dezala barkatu
Erreka horietara hondakinik isurtzen duen industria jarduerarik baden ikusteko eta hala bada ezar dezala urbeltzak eta euriurak bereizteko sare bat. Bigarren puntuan eskatzen diogu udal gobernuari arditzala hartu beharreko neurriak aurtengo hondartza garaian kutsadurarik bada, bainuzalei horretaz garaiz ohartarazteko, eta hirugarren puntuan eskatzen dugu parteka ditzala aipaturiko txostenak ingurumen kontseiluarekin. Horretarako daukagu ingurumen kontseilu bat, uste dugu eragileekin informazio guztia konpartitu behar dela eta batez ere kasu honetan eguzki taldeak egiten duen jarraipena eta lanagatik. Y es que la realidad es que desde septiembre de 2016 se vienen dando algunos problemas, contaminaciones puntuales con la playa de Ondarreta, las aguas de Ondarreta, y debido a esas contaminaciones, hace unos meses, en noviembre de 2017, se creó una comisión técnica, tal y como nos informaba la delegada, entre Añarbe, URA y Agasa, para hacer un estudio sobre para saber de dónde vienen, ¿no?, las contaminaciones que se dan en la playa de Ondarreta. ¿Qué dicen esos informes? Pues que hay que hacer actuaciones, que son necesarias actuaciones de cara a aumentar la red separativa y disminuir la unitaria para que entren menos aguas de lluvia en la red de saneamiento y reducir los alivios. Y también nos hablan de actuaciones de cara a aumentar la capacidad de retención de la red de saneamiento con tanques de tormenta para regular los caudales. Esta información, que puede ser muy liosa o demasiado técnica para la ciudadanía, al final se traslada o se reduce a que haya redes de saneamiento separadas que puedan hacer que las aguas no lleguen de forma contaminada, en este caso con contaminación fecal, hasta la playa, en este caso hasta el agua de Ondarreta. Para eso, ¿qué se necesita? En este caso, una inversión económica importante, tal y como nos explicaba la delegada, que, según ella, no se está en condición de realizar porque hace falta estudiar más o analizar más la situación. Nosotros estamos de acuerdo con que hay que analizar la situación del agua de Ondarreta, de dónde viene la contaminación, pero también consideramos que llevamos 18 meses con este tema encima de la mesa, llevamos mucho tiempo analizando y echamos en falta tomar medidas puntuales. De todas formas, agradecemos la disposición del Gobierno municipal para seguir dando pasos adelante en esta materia y esperamos que en el Consejo de Medio Ambiente se trate de forma abierta con los miembros del Consejo y lleguemos a otras conclusiones y se den pasos hacia adelante. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, irabazi taldearen txanda orain. Eskerrik asko, bueno, muy rápidamente. En los plenos hay mociones donde atribuimos intenciones más o menos ocultas a los unos y los otros. Hay mociones donde no estamos de acuerdo simplemente en el enfoque, en la manera de ver las cosas, pero esta no es el caso. Yo creo sinceramente que tanto el Gobierno como la oposición, como cualquiera aquí, tiene interés en terminar con ese problema de la contaminación de Ondarreta. Y entrando en cada punto, pues el punto 1 nos parece, vamos a votar a los 3 puntos, a favor digo. El primer punto nos parece apropiado porque hay que explorar todas las vías posibles de contaminación. El segundo, bueno, entendemos que ya existe un protocolo establecido de prevención para avisar y tal. Igual con otras cosas se podría hacer algo más, como por ejemplo detectar no en el agua de la propia playa, sino más arriba, quiero decir, una eventual contaminación, pues igual pues se podría explorar este tipo de acciones. Y entonces, bueno, nos parece positivo aprobar este punto. Y aunque el Gobierno diga, pues no, es que estamos haciendo ya bastante prevención, tampoco veo motivo para votar en contra. O sea, se vota a favor y ya está. Y el tercer punto también, pues simplemente en el sentido de que cuanto más información fluya, y entre otros foros en el Consejo de Medio Ambiente, pues mejor. Nada más, gracias. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, azkeneko mozioa, vamos allá. Bueno, komisioan esan duen bezala, berriro ere errepikatuko nahiko nuke Ondarretako bainurako uraren kalitatea teniseko zonaldean ere guztiz bermatuta dagoela.
Y bueno, digo eso para tranquilizar un poco, porque bueno, siempre se puede crear un poco de miedo, inquietud, y no es así, porque todas las semanas se realizan las catas pertinentes en Ondarreta, y ahora no solo en Ondarreta, sino también mar adentro en la zona de Chimistarri, y no solo en Chimistarri, sino también en las regatas de Igara y de Aidañorga, gracias Chema. Y bueno, la calidad del agua es óptima para el baño. Matizar a la intervención de la señora Duarte que efectivamente lo que dice el informe es que bueno, propone una serie de actuaciones en la red separativa, pero porque lo que tienen son una serie de hipótesis que lanzan que pueden ser el origen de esa contaminación, pero ese origen no está claro, contrastado también con los departamentos de mantenimiento y de medio ambiente de la casa, no se ve claro, y por eso estamos trabajando más en dónde está el origen de ese foco de la contaminación puntual que en realizar unas determinadas acciones para poder arreglar una cosa que puede ser que no nos sirva para eliminar ese foco de la contaminación. Luego, bueno, me pasa una cosa curiosa, que es con los 18 meses que está repitiendo, me lo dijo en comisión, yo le intenté explicar las fechas, vuelven otra vez a decir, bueno, que lo que nosotros hemos hecho en verano de 2017 y visto que los episodios se repetían fue ponernos manos a la obra. En octubre del 17 se convocó una reunión conjunta, pues Añarbe, URA, mantenimiento, medio ambiente. En noviembre del 17 se encargó ese informe ha tardado 3 meses porque tiene catas a lo largo de 3 meses y se ha presentado en marzo. Entonces, usted hace una cronología y a mí no me salen esos 18 meses en los que supuestamente hemos estado de brazos cruzados, porque llevamos 8 meses trabajando muy intensamente en el tema. Pero bueno, en cualquier caso, eta moziora joan da, zer eskatzen da, bueno, Añorga eta Igarako erreketan azterketa sakon bat egitea, guregatik arazorik ez, jada egiten ari garelako, bainulariei abisatzea, arazorik ez, Eusko Jaurlaritzarekin eta beste hondartzekin daukagun protokoloa jarraituko baitugu uda honetan ere, eta Añarbiko txostena eta egin den gehigarria ingurumeneko kontseilukidei banatzea, arazorik ez berriro ere. No tenemos ningún problema en votar que sí a la moción. Efectivamente propusimos leerla, pero bueno, pues repetir de nuevo que la calidad del agua para el baño en Ondarreta está garantizada y nada más. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, beraz, izteko txanda EH Bilduri dagokio. Bai, bueno, a usted no le salen las cuentas de los 18 meses y a nosotros tampoco nos sale decir que la calidad del agua es maravillosa y que no hay ningún problema porque los informes no dicen eso. ¿Qué dice el informe? Es complicado determinarlo, pues se trata sin duda de vertidos puntuales muy contaminantes, pero que se dan en pocas ocasiones. Pero lo cierto es que las dos regatas desembocan relativamente cerca de un entorno como la playa de Ondarreta, en el que se exigen unos valores de contaminación aptos para el baño, y de ahí la importancia de investigar y evitar los vertidos. Es decir, que sí que hay vertidos y que sí que esa contaminación influye negativamente en que el agua sea apta para el baño. Que sean puntuales, mejor, si no, seguramente estaríamos hablando en otros términos y en otro tono. Y bueno, luego también nos parece importante mencionar que estos problemas, aunque sean puntuales, no son banales. De hecho, hay una ley, la Ley 1/2006 del 23 de junio de Aguas, que dice que las entidades locales tienen que dar la garantía de que el conjunto de los vertidos de su red de saneamiento se adecúe a las características de diseño de la correspondiente instalación de depuración. Y en este caso hemos encontrado ciudades en el Estado español que se encuentran en una situación parecida o que han tenido casos parecidos al que estamos viviendo aquí en Donostia, y quiero poner encima de la mesa qué es lo que les ha pasado a estas ciudades. Hay una norma por parte de la Unión Europea que ha denunciado al Estado español por la situación que ha tenido en estas ciudades con estos vertidos contaminantes. Esas sanciones
Voy a leer la resolución. Sanción por importe de más de 46 millones de euros, así como una multa diaria de más de 170.000 si no se alcanza el pleno cumplimiento de la directiva, ¿no?, en base a resolver estos problemas de contaminación. Usted nos decía en comisión que los arreglos que necesitan las regatas equivalen a 8 millones de euros. Bueno, nosotros pensamos que si comparamos las sanciones con lo que hay que invertir para que el saneamiento de las zonas que presentan alguna complicación sea la adecuada, pues está claro que apoyamos las inversiones que sean necesarias y esperamos que de estos trabajos se lleven a cabo actuaciones eficaces que eviten esas contaminaciones. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, bozketari ekingo diogu. Mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da. Ez badin badago boto azalpen txanda eskaerarik eta ez dago, plenoa amaitu da. Olaia Duarteren hitzekin bukatzen dugu gaurko plenoa. Muchísimas gracias una vez más por pasar parte de la tarde con nosotros.